Hay que menguar para que crezca Él. Y eso de menguar a veces como que es una palabra en desuso, ¿verdad? Pero es una forma de decir, hagámonos nosotros más chiquitos para que lo importante y lo grande dentro de nosotros sea Dios. Hermanos, es un privilegio estar esta noche delante de un pueblo tan hermoso. El Señor le ha dado la fuerza y el valor para estar un día más en su casa. Es una bendición si hay amigos que nos acompañan, bienvenidos a la casa del Señor. Las personas que nos acompañan a través de las redes sociales también, bienvenidos. Esperamos que sea de mucha bendición y sabemos la palabra del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Usted puede buscar una historia bastante paralela también en Lucas, pero vamos a leer la parte que nos dijo Mateo. Mateo 1, vamos a leer del verso 18 en adelante, del 18 al 25. Cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Si puede ponerse sobre sus pies, hágalo. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, del verso 18 en adelante, la palabra del Señor dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que ya está bendita, pero que Él la sigue bendiciendo a través del tiempo, y por eso la palabra está viva, porque sigue causando un efecto en ella misma hasta el día que el Señor venga y se cumpla, como dice de sí misma, hasta la última tilde y hasta la última jota de ella. La palabra del Señor a lo mejor es del todo conocida. ¿Quién de nosotros no escuchó la historia de José y María en la escuela bíblica o en cualquier otro lugar? Y justo está por ponerse de moda. Aquí en un pequeño paréntesis antes de comenzar, ¿verdad? Leía un meme bien crudo que dice: acaba de terminar la fiesta más criticada la fiesta pagana más criticada por los cristianos, que es el Halloween. Y decía: y acaba de comenzar la temporada de la fiesta pagana más celebrada por los cristianos. Lo voy a dejar con ese pensamiento, ¿verdad? Voy a cerrar ese paréntesis y me voy a encargar de lo que me toca, que es la palabra que hemos leído. Muchas veces hemos conocido la palabra y ella comienza a decir: esto sucedió así. Mateo quiere encargarse de relatarnos los inicios de la historia de Jesús, aún más allá de su nacimiento, desde el momento de su concepción, por varias razones. Aunque no retoman, usted va a notar cuando lee los evangelios que ellos no retoman la historia de la infancia de Jesús, sino solo un episodio específico, unos cuantos específicos, ¿verdad? Y luego pasa hasta que Jesús ya es un adulto. Pero en todo eso, aunque no se narró la historia, pero sucedió porque Jesús nació siendo un bebé, como nacemos todos, como un ser humano. El punto aquí es que Mateo lo recoge y dice: esto sucedió de esta forma. Resulta que María estaba desposada. El desposorio, por los que no lo conocen,
es un sistema de compromiso en el Oriente. En este sistema de compromiso, un joven hablaba con su padre y le decía: quiero casarme con la fulana de tal, me parece bonita, es de buena familia, me gusta, bla, bla, bla. Entonces el papá muchas veces, dependiendo qué tanto dinero tenía o no, venía, concertaba una cita con los padres de la chica y se ponían de acuerdo sobre la dote. La dote era la cantidad de dinero o de bienes que la familia del hombre debía de pagar a la familia de la mujer para que ellos dijeran: sí, acepto que tu hijo se case con mi hijo. Este acuerdo se daba entre padres, pero si los padres tenían más dinero, habían personas dedicadas solo a eso, a negociar básicamente la dote para permitirle a un caballero casarse con una señorita. No era así por así, ¿verdad? Qué bueno que volviéramos a esos tiempos. Algunos estarían más ricos y otros más pobres, ¿verdad? Los que tuvieron muchas mujeres como mi papá, a lo mejor tuvieran más dinero, ¿verdad? Hubiera recibido varias dotes por ahí. Entonces, cuando se hacía ese negocio, aunque suena raro, pero sí era básicamente un negocio, porque le decía: te dejo a mi hija en tantos camellos, o dame tal terreno, y ahí nos damos por recibido. Es por eso que Jacob, al no tener que dar, tiene que trabajar 14 años. Porque no tiene nada que darle el padre de la persona con la que se quiere casar. Entonces, cuando se llegaba a un acuerdo y el padre de la novia, los padres decían: está bien, esa cantidad me parece, o ese me parece, ¿verdad?, lo que me vas a dar, se quedaban ellos dos comprometidos. Este compromiso es lo que se conocía como desposorio. Antes no existía la idea del noviazgo. O sea, los jóvenes casamenteros o no andaban por ahí de la seca a la meca, ¿verdad? Concertando citas, nada que ver, sino que se iba el hombre para su casa, se iba la mujer para su casa con sus padres, y el hombre tenía alrededor de un año para construir un lugar de vivienda donde él iba a vivir con su nueva familia, y cuando él terminaba ese lugar y lo construía, finalmente se celebraban las bodas, que era cuando el novio decía: ya, se realizó, está hecho, todo preparado para que me pueda traer a mi esposa, e iban con una gran bulla, ¿verdad?, en la noche a la casa de la novia a celebrar, a traerla, porque ya había dónde llevarla. Pero el punto es que desde que el compromiso se concertaba hasta la fecha en que se consumaba básicamente el matrimonio, se conocía como el desposorio. Este tiempo de desposorio era legalmente un compromiso y básicamente era como estar casados sin tener licencia de casado. No como nuestra mentalidad mundana, ¿verdad? Lo piensa: bueno, ¿verdad?, no estaba tan mal después de todo. No, era un compromiso, y esa chica ya nadie más podía pedirla, ella no podía darse a nadie más, sino que tenía que esperar ese año hasta que este muchacho volviera y se casara con ella. Ese compromiso tenía una seriedad que básicamente era como estar casados. Entonces, de eso es que está hablando Mateo. Dice: estando María desposada, o sea, en el tiempo en que su compromiso ya había sido arreglado. Y aunque tanto la familia de María como la familia de José son familias sumamente pobres, lo dice el lugar donde ellos vivían, pero el compromiso ya había sido concertado. Y justo cuando ya José pensaba: ya tengo asegurada a la chica, ¿verdad?, para casarme, y estaba pasando el tiempo necesario hasta que se consumara ese matrimonio, dice: estando en ese momento, se halló, dice la palabra, que María, estando desposada con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se cumpliera el tiempo para terminar el desposorio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es, José se da cuenta por algunas razones obvias al visitar a la chica o a María, que algo estaba raro ahí. Y lo raro era que aunque él no había estado física o sexualmente con ella, María tenía un vientre abultado que seguía creciendo.
Cuando José se da cuenta de este hecho, según la ley, él tenía el derecho de informar a las autoridades judías, y aunque no estaban solos bajo el gobierno de los israelitas, ellos ejecutaban a veces pena de muertes a espaldas del gobierno romano. Él podía dar información: mire, algo está raro, esta mujer está embarazada, yo no he estado con ella, y la hubieran apedreado. María hubiera muerto, no morido, ¿verdad? Sino muerto apedreada. Eso es para que se despierte, se termine de despertar. Hubiera muerto apedreada y hasta ahí hubiera llegado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que José, por alguna razón, era un hombre justo, y dice la palabra, y no quiso infamarla. Y aquí vamos a hablar de una verdad muy maravillosa, porque el tema de hoy es el modelo patentado por Dios, la familia. Y es que a pesar de que había un compromiso, y tanto María como José están todavía solteros, no han consumado su matrimonio, ellos tenían pureza. Cuando usted lee el relato paralelo en el libro de Lucas, encontrará que en esta ocasión el ángel viene y habla con María. En la narración de Mateo es la experiencia de José, pero en la narración de Lucas es la experiencia de María. Y cuando el ángel habla personalmente con María y le dice algo muy bonito, léalo en otra versión, ¿verdad? Que le dice que es una mujer favorecida del Señor, bendita entre las mujeres. Hay otra versión que dice: el Señor está sumamente alegre contigo y te quiere bendecir, le dice en otra versión. Y dice la palabra que cuando le explica, porque ella no entiende, bueno, el Señor, ¿por qué está alegre conmigo? ¿Por qué me quiere bendecir? Ella no entiende ese saludo, y el ángel le dice: porque estás embarazada, te vas a embarazar, y ese hijo es el Hijo de Dios. Y entonces ya ella, ¿verdad?, pregunta algo obvio y dice: pero ¿y esto cómo va a ser posible si yo no he conocido varón? Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir con sus alas y vas a quedar embarazada. Ahora detengámonos ahí. Hay un hombre soltero y una mujer soltera con un compromiso fuerte, que es lo más parecido al matrimonio, casi sin llegar a la consumación, el día de matrimonio. Están conservados en pureza. Y ese es el primer punto. El Señor quiere solteros que vivan su vida sexual en pureza. Él no vino a buscar. Imagínese que viene el ángel y le dice: María, y vas a quedar embarazada. Ah, bueno, pero ¿de quién va a ser? Porque yo he estado con varios y no sabría decirte cuál de esos es el papá. No, ella tiene el valor y la avidez de decirle: ¿cómo es eso posible si yo no he estado con ningún hombre? Y si Ananías y Zafiras hubieran tenido el valor de decir la verdad como lo tuvo María, no hubieran muerto delante de la presencia del Señor. Pero María, como está diciendo la verdad, no teme morir, porque ella sabe que está hablando con el ángel de Dios. Y le dice: no, yo no conozco varón. Y si esto no hubiera sido verdad, ¿qué hubiera pasado? Ni el ángel estuviera ahí, y si estuviera ahí, mírame, como Ananías y Zafiras, porque el ejemplo ya está en la Biblia. Entonces, lo primero que Dios quiere, hermanos, es que todo hombre y mujer soltera que está en miras de construir una familia, que sueña con construir una familia, con tener una esposa, con tener un esposo, tenga pureza. Porque la pureza es comenzar un matrimonio o una familia con el pie derecho, sin todo un pasado que hable por ustedes y que no los deje vivir en paz con la mujer o con el hombre con el que ahora están. Lo que pasa es que ahora la sociedad alimenta la idea de que la pureza ya no es algo valioso para los jóvenes. Pero el Señor no vino a buscar a cualquiera, el Señor vino a buscar a una mujer virgen. Porque Él quería construir el modelo perfecto del hogar que Él mismo había establecido para el ser humano.
viene a buscar a una chica limpia, a una chica que se ha guardado, que se ha abstenido de estar o de manosearse o de imaginarse o de hacer cosas en el ámbito sexual prohibidas. Jóvenes, guárdense para el Señor. Ustedes quieren grandes cosas del Señor. Quieren un gran esposo, quieren una gran esposa. Guárdense en pureza para el Señor. Que esa sea la ofrenda agradable delante de Dios. Dios te puede dar. Usted cree que María no quería una gran familia y Dios se la iba a dar. Pero por eso Dios la viene a buscar a ella. Porque hay algo en ella que no había en muchas otras jovencitas de su tiempo. Y caballeros también. El mundo nos dice, no importa, da cipote, disfruta de la vida. Y como esas son cosas que suceden, como que casi donde nadie ve, ¿verdad? No sé si me están siguiendo la idea, porque los miro algo así raro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que era virgen, ¿verdad? Debemos de conservarnos en pureza. Hace unos años, una mujer ya en edad de casarse, hablaba conmigo y me decía, mira, que yo no encuentro un esposo y los años siguen pasando y me quiero casar y no encuentro una persona adecuada, pero están buscando por sus propias cuentas. Y había una desesperación fuerte en ella, pero yo noté de qué estás alimentada. Y comencé a notar que ella hablaba de películas, de series, de conversaciones de otras personas que habían tenido sus propias experiencias. Y esto alimentaba su pasión sexual. Y esta lo dejaba con un deseo porque uno no se casa para tener vida sexual nada más. El matrimonio es mucho más que eso. Pero Satanás hace creer al joven que eso es todo. Y se mantienen alimentando su pasión sexual que todavía no puede ser satisfecha plenamente, sino solo hasta el matrimonio. ¿Y cómo pasa eso? Nos mantenemos viendo novelas, series de televisión, románticas, las series turcas, ¿verdad? Los doramas, las telenovelas, Televisa era antes, ¿verdad? Los programas. Nos manteníamos escuchando el romance del labio de nuestras amigas, de nuestros amigos, sus experiencias. Y es normal. Yo le decía a una muchacha hace poco, es normal que en esta edad te gusten hasta 3 cipotes. Porque sí o no, que cuando uno llega a la adolescencia, le gusta aquel, o sea, parece que las hormonas están disparadas. O quizás solo yo fui adolescente, ¿verdad? Los demás acaban de nacer. Me están haciendo los santos ahorita, ¿verdad? Digan amén, hermano, no se preocupen. Entonces, es normal que en este momento hay un despertar a algo que antes nos parecía irrelevante. Pero eso no quiere decir que debemos de dar rienda suelta a nuestros deseos sexuales, porque vamos a terminar mal. No es que no tengamos la oportunidad, porque José tuvo la oportunidad de satisfacerse como él hubiera querido hacerlo. Pero dice la palabra que se abstuvo y se echó a correr cuando ya no iba a resistir. Si él se quedaba ahí, se echó a correr. Jóvenes, manténganse puros sexualmente, pero la pureza comienza aquí y comienza aquí. En la mente y en el corazón. ¿Cuánto pesas por lo que comes? ¿Cuánta pasión hay en tu corazón por lo que alimenta tus ojos y tus oídos? La palabra del Señor dice, cuando usted lee el libro de Job, que él dice, yo hice un pacto con mis ojos, dice Job, de no mirar con una intención, lo voy a poner en otras palabras, morbosa o sexual a una señorita. ¿Por qué? Porque no estaba bien. Y ahora nosotros solo nos dejamos llevar, casados y solteros. Por ahí pensamos, vaya, hoy le está cayendo parejo a los solteros, los casados también. Porque Job era una persona cansada. Él está diciendo, yo hice un pacto con mis ojos,
que no era correcto, no porque nadie lo estuviera mirando, sino porque Dios lo estaba mirando, de comportarme indebidamente con solo mirar a una señorita. Jóvenes, la lucha es real y la pasión y el deseo es real en nuestro corazón. Bueno, en el suyo, porque ustedes están más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero en el de cualquiera, hermano. Si fíjese que usted va a llegar a viejo y todavía va a tener deseos. Sí, ya no va a poder, ¿verdad? Pero va a tener deseo, es normal. Porque la relación, el deseo, es algo que Dios puso en nosotros. Dios nos hizo así. Porque Él creó a Adán y Eva y le dijo, ahora crezcan, multiplíquense y sojuzguen la tierra. Él está legando y está dando un regalo a la humanidad, que es la sexualidad. Y que es lo mismo que Satanás viene a arruinar, para que a nosotros hoy en día parezca que es imposible mantenerse en pureza para nuestro Dios. Pero Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Porque si Jesús era un hombre, hermanos, ¿usted cree que era eunuco de pensamiento? Lo que pasa es que Él entrenó su mente y la mantuvo trabajando en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Queremos llegar puros, queremos pureza, pero no nos mantenemos en obediencia a la palabra, pero no entrenamos nuestra mente, pero no cortamos los canales que contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Dice, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser eso posible? Si tú buscas de Dios. Joven, guárdate para el Señor y guárdate para el que va a ser tu esposa o tu esposo. Y aunque no digan amén, porque lo que el Señor quiere es santidad, y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, solteros, casados, viudos, divorciados, viejos, jóvenes, niños, que ya entienden, ¿verdad? Guardémonos para el Señor. ¿Cómo va a ser eso posible? Busquemos en la palabra del Señor. El primer plan del Señor es que haya una mujer y haya un hombre, pero que estos hombres y que esta mujer solteros hayan hecho lo necesario por preparar su mente, su corazón, su realidad para lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? El matrimonio. Guárdese para el Señor. Si usted dice, no, yo ya tuve mis primeras experiencias, ya de nada sirve, guárdese para el Señor. Vuelva a buscar de Dios, pídale perdón al Señor, guárdese en santidad. No deje que su novio le esté toqueteando. No deje que su novio le esté toqueteando, la novia o el novio. Póngale un alto. No se vea en lugares donde va a comprometer su moralidad, su vida cristiana. Sea sabio. Esté siempre delante de Dios, pero delante de alguien también. Sea responsable con sus acciones. Usted dice, no, yo con este me voy a casar, y eso es lo más interesante. La mujer básicamente está comprometida, pero no ha usado eso como una excusa para comenzar su vida sexual, sino que todavía, a pesar que ella está comprometida, está pura. Y esto nos da en la cara, hermano. Porque muchas veces, no, si todos modos con él me voy a casar, o con ella me voy a casar. Y a veces las cosas cambian, hermano, o no. Ya el cipote, que ya la cipota se dejó, ya anda buscando otra. Eso así es, hermano. Ya el cipote, ¿verdad? Que se dejó, ya la cipota ya le contó a todas también. Dice, no están perdiendo nada. Claro que están perdiendo algo. Está perdiendo su pureza y su santidad. Y si el Señor viene, se va a quedar. Si estamos aquí, que valga la pena, hermano. Imagínense si venimos aquí al culto a dormirnos. No, hombre, mejor duerme en la casa. Entonces, si nos da sueño, porque nos da sueño, algunos, hasta a mí me ha pasado, entonces tratamos de mantenernos despiertos.
que valga la pena que venimos al culto, ¿sí o no? Porque no me hubiera quedado durmiendo en la casa. Entonces, que valga la pena, hermanos, haber conocido la palabra de Dios. Como lo dijo Pablo, ¿de qué sirve que yo, habiendo sido heraldo, dice, venga a quedar descalificado? ¿Por qué? Por una ley pequeña o grande que decidí en último momento no respetar. Y eso, joven, aunque no lo entiendas, tu conducta sexual mina tu compromiso con Dios y tu compromiso con tu futuro y con tu futura esposa. Ya no tenemos tiempo para seguir explicando eso, pero es como una mina. No sé si alguna vez haya caminado sobre terreno minado, pero en cualquier momento eso puede salir bien mal y algo se va a arruinar. Así que lo primero, hermanos, es que Dios quiere solteros y solteras comprometidos, pero con Él, con su palabra. Usted quiere un buen esposo, los que están solteros, aunque no digan amén, y una buena esposa, busquen del Señor, comprométanse con su palabra y que haya pureza en sus acciones. Ahora, la Biblia nos dice que antes de que ella se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero es ser un soltero. Ahora el Señor busca a esta mujer y busca a este hombre, porque Él quiere unir a estas personas, más allá del compromiso que ellos dos ya tenían, y es el plan de Dios, es el matrimonio. Dios no aprueba las uniones libres, Dios no aprueba las amistades sin compromiso o con compromiso, Dios aprueba el matrimonio. El verdadero compromiso entre un hombre nacido hombre y entre una mujer nacida mujer, porque es la única mujer que existe, es la que nació mujer, y el único hombre que existe es el que nació hombre. Digan amén, hermano. Si ustedes también les gusta la palabra del Señor, digan amén, porque si no comprometen su creencia, ¿verdad? Y les gustan los Transformers, ¿verdad? La palabra dice que Él los hizo hombre y mujer, ¿verdad? Ok. Entonces dice, el plan de Dios es ese matrimonio, y Él viene a buscar a esa mujer y a ese hombre. Dice la palabra, fíjese que lo único que no tenían María y José eran dinero. Sí, lo único que no tenían era dinero, pero carácter y deseo de agradar a Dios sí que lo tenían. Porque dice que vino el Señor entonces, y es la narración que nos hace Lucas, a María, y le dice, esto te va a pasar, te vas a embarazar, van a ser el Hijo de Dios, va a ser llamado grande delante de los hombres, va a ser el Rey de Israel. Y María está escuchando todo esto con las implicaciones que en ese momento tiene ser una joven soltera, desposada, y poder arriesgar su vida. Ella no sabe en ese momento si José va a aceptar o no va a aceptar lo que el ángel está diciendo. Simple y sencillamente, cuando el ángel le explica, ella dice, yo soy una sierva del Señor. Lo primero que tiene como mujer es pureza. Lo siguiente es disposición. Ella dice que se haga conmigo como el Señor quiere. Yo soy su sierva. El Señor quiere que las mujeres tengamos pureza, pero estemos llenas de disposición y seamos humildes. Porque la mujer, hermanos, debe de ser y es bíblicamente la ayuda idónea del hombre. Cuando como mujer estamos vestidas de altivez y de orgullo y de menosprecio hacia nuestros esposos, por la razón que sea, con o sin razón, estamos fuera de los criterios y de los parámetros bíblicos. Ella dijo, aquí estoy, que mi Señor haga lo que quiera hacer con mí, con mi persona. Se dispuso, hermano. Las mujeres, la sierva del Señor, la esposa, debe de vestirse de pureza, de humildad y de disposición. La palabra del Señor dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo único que le interesaba era ser un instrumento de Dios. Y ella asume el riesgo. Y esto nos habla de algo muy maravilloso que solo la mujer en esta medida es capaz de hacer. Asumir todo el riesgo de crear una familia. ¿Sabe por qué? Porque solo la mujer puede traer hijos al mundo. Y traer hijos al mundo es asumir el riesgo de morir. Porque la mujer que tiene hijos está entre la vida y la muerte. Y varias ahí se quedan, hermano. Pero saben, pero tienen a sus hijos. Y así deben ser las mujeres. Dios dijo, mi hijo va a nacer. El Hijo de Dios en la tierra va a nacer. Él no buscó reyes, Él no buscó príncipes, Él no buscó gente rica, Él no buscó gente influyente y poderosa. Él buscó 2 personas humildes, puras y deseosas de servir al Señor. Porque ese iba a ser el hogar perfecto donde el Hijo de Dios podía nacer. Y lo que necesitaba era una mujer humilde, hermana. Déjese usar por el Señor. Seamos humildes. A veces dejarnos usar por el Señor es ser una buena madre y ser una buena esposa. No es gritar desde el púlpito así como estoy yo. No. Esto no dice que yo sea una buena esposa. Lo que dice que yo sea una buena esposa es lo que diga mi esposo y mi hijo de mí. Y lo que Dios diga de mí. Entonces, no se trata de cómo visto necesariamente, se trata del carácter y la calidez que tengo y de cómo sirvo a los más pequeños, a mi hijo, y a los más grandes, a mi esposo. Porque en el orden de Dios Él decidió que el esposo estuviera arriba, la esposa después y los hijos después. Hay un orden. Y aunque no digamos amén. Porque por eso lo que dice María refleja el carácter de la mujer perfecta que Dios está buscando. Una mujer humilde. Porque una mujer en cuanto a competencia, escucha esto, en cuanto a competencia, no de competencia de correr, hermano, sino ante la competencia de lograr a través de la inteligencia, de la ciencia, del deporte, casi puede equipararse al hombre. Quizás en el área física diría yo no mucho, pero en cuanto a inteligencia, las competencias de inteligencia puede alcanzar y superar a un hombre. En cuanto a competencias económicas puede alcanzar y superar a un hombre y un hombre a una mujer, claro que sí. Pero es que Dios no puso a competir a la esposa y al esposo. Ese es el problema. Dios nos puso para ser una ayuda idónea, para que ese hombre y esa mujer trabajen juntos. Y para que cuando la mujer tiene que ser esa sierva, y por eso la Biblia recalca que Sara le decía a Abraham, mi Señor. Y en esta época la mujer, Dios guarde, va. ¿Cómo le voy a decir a ese viejo, mi Señor? Ya ves que por eso no funcionan los hogares. Porque cuando se trata de ser el humilde, andamos buscando humilde fuera de la casa y no los queremos buscar en la casa. Y dice la palabra, ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Ella asume el riesgo de lo que significaría convertirse en la mamá de Jesús, y quizás su riesgo está basado también en el hecho de saber el nombre de ese hijo. Porque Jesús es básicamente el Josué del hebreo, que significa Salvador. El Señor es salvación. Cuando ella escucha esto, ella entiende que la promesa mesiánica antiguo testamentaria está por cumplirse y que ella es la depositaria a través de la cual el Señor va a cumplir sus promesas. Y aquí es donde las mujeres no entendemos muchas veces que ser madre es uno de los mayores privilegios que Dios puede darle a una mujer.
Porque ella no vino a darle a María el privilegio. Sí, hermano, dele la gloria al Señor. El privilegio de hablar desde un púlpito. No vino a darle el privilegio de tener dinero o de tener palacio. Vino a darle el privilegio de ser la mamá del Hijo de Dios. Así que, hermanas que tienen hijos, ustedes y yo tenemos un privilegio maravilloso que solo el Señor ha querido darnos, que es el de ser madres. Ahora, dejemos a María un rato porque el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Y por rato lo veo más contento y por rato más serio. Pero no importa, hermanos, la palabra es la palabra. Ahora vamos a José. Dice la palabra que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, creo que esta es otra versión ya, la PDT, dice, quiso dejarla secretamente. No, hay otra versión que dice, ese verso 19, José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público, que hay una implicación de muerte. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Ella no sabía. A lo mejor María le dijo, mira, José, un ángel habló conmigo, no creas que esto es una infidelidad, que he estado con otro hombre, esto viene de parte de Dios. Y José quizás tenía sus sospechas, ¿verdad? No creía creer al 100. Pero pocos he oído hablar de José, pero este José es un tipazo, hermano. Dice la palabra que él quiso dejarla secretamente, hizo un plan en el cual probablemente él iba a desaparecer de la vida social para que eso le permitiera a María, al estar embarazada, dejar la sospecha de que dijeran, el sinvergüenza quizás se acostó con ella, la embarazó y desapareció. Por eso es que la Biblia nos está diciendo que José hizo un plan secreto para dejarla, para no infamarla, para que este plan permitiera que la vida, por cualquier duda de ella y del niño, se salvaran. Este es un tipazo, independientemente de quién era María. Y dice que era un hombre justo y prudente. Hermanos, sus esposas necesitan un hombre justo y prudente. Un hombre que reconozca con palabras y con dinero el papel que la mujer tiene dentro del hogar. Un hombre que hable bien de la esposa y que la recompense solo por el hecho de ser la madre de sus hijos. Un hombre prudente que la ve salir como que está mal amarrado, ¿verdad? Y busca la manera más bonita de decirle, mira mi amor, fíjate que a mí, te voy a decir la verdad, el vestido que más me encanta, con el que te ves más hermosa es aquel. Dame el privilegio de mirártelo. No, ¿verdad? Son imprudentes. Puro tamal mal amarrado te ves vos. Yo me voy a ir después o me voy a ir antes que vos. Imprudentes para hablar. Solo lo dejan salir, ¿verdad? Y dice, mire que este era prudente. Hermanos, debemos de aprender a ser hombres prudentes. Por eso el Señor lo buscó a José, porque dice, este es prudente. Este me sirve para lo que necesito. Miren, dicen que las mujeres son chambrosas, pero yo he visto hombres bien chambrosos, hermano. Imprudentes para hablar, en sus actuaciones, se dejan llevar a la ligera, ¿verdad? No le importa cómo sus palabras dañan el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos. De todos modos, aquí yo soy el hombre, ¿verdad? Y así pudo decir José, de todos modos yo soy el hombre, siento mi orgullo herido porque esta mujer sinvergüenza que está comprometida conmigo me ha salido con un domingo 7, así que la voy a poner en mal delante de todos los ancianos para que aunque sea cuando se descuiden los romanos, la maten. No, dice que mírenme la seña. Ay. No, los hombres se van a quejar con las mamás, hermano. Tenga pantalones. Si algo está saliendo mal en el hogar, doble su rodilla y enróllese la lengua, porque para eso se casó.
para ser un hombre de la casa, para ser un sacerdote, para ser el hombre por medio del cual se ejerce la autoridad que refleja el principio bíblico. El Señor tenía toda la autoridad y vino como el siervo humilde a servir a todos los demás. Y el Señor dice, el hombre es la cabeza del hogar. Pero desde la prudencia, desde la sabiduría. Dice la palabra, si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pídansela, hermano. Dicen por ahí que el que no llora no mama, dicen los bebés, ¿verdad? Entonces a veces nuestros hogares están funcionando mal porque no estamos buscando las cosas de arriba primeramente, hermanos, de la palabra del Señor. Muchas cosas pueden mejorar si los esposos se vuelven personas más sobrias y prudentes para hablar y para actuar. Deje la ira para después. Amarre esa bestia, ¿verdad? De enojo que a veces tenemos, porque todos nos enojamos, ¿verdad, hermano? Pero con la ayuda del Señor nos podemos someter a Cristo. Ahora dice la palabra que era justo y discreto. Ahora dice la palabra en el verso 20 y 21. Pero mientras pensaba en esto, se ideaba el plan para zafarse de alguna manera, que eso le permitiera vivir, pero también no hacerse cargo de lo que consideraba que no le correspondía porque le quedaba la duda. Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, esto es, sé específicamente de dónde venís, cuál es tu linaje. Y le dice así, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le dice, hijo de David, yo sé el linaje. Jesús hereda, hermanos, el reinado genealógicamente hablando a través de José. Por eso el Señor le dice, del linaje de David, es que yo sé de dónde tú eres, yo a ti te necesito. Y dice, no tengas miedo, tienes dudas, está bien, hermano, a veces tenemos nuestras dudas, los hombres tienen sus dudas también, tienen sus luchas. Y dice, no temas, porque lo que está obrando es algo que yo he comenzado en esa mujer. Así que cuando ese ser nazca de ella, tú le vas a poner nombre. Y esto es algo maravilloso, hermano. Porque en otras palabras lo que le está diciendo es, cuando un niño nacía, no sé si ha leído la historia de cuando nace el hijo de Isabel, regáleme el nombre, Zacarías. Isabel y Zacarías, sí. Sí, Juan, pero de Isabel y Zacarías, ¿no? Cuando lo están presentando. ¿Quién tiene que ponerle el nombre? Porque viene Isabel y le dice, miren, se va a llamar Juan, pero a ella no le hacen caso. Porque la tradición dictaba en el oriente que el que pone el nombre es el padre. Y el padre pone el nombre porque al poner el nombre reconoce que ese hijo es suyo. Y al reconocerlo como suyo, al no tener heredero por el linaje davídico, ese hijo es el descendiente de David por adopción y le corresponde el trono de Israel. Y al nombrarlo era la forma en que se adoptaba a la criatura. Y por eso el Señor viene a hablar con José y le dice, no te vayas, porque tú le vas a poner nombre, o sea, tú lo vas a adoptar y todos los derechos de primogenitura van a recaer sobre él. O sea que Jesús, hermanos, en cuanto al linaje de sangre, ha sido adoptado para ser el rey de Israel. Pero en la tradición de Oriente o en la tradición hebrea, el hijo que era adoptado era como el hijo que había salido de su simiente. Y es por eso que le corresponden todos los derechos. Y es por eso que el Señor viene a hablar con José. Porque Jesús tenía que tener papá. Porque el plan de Dios es que todo niño nazca en una familia donde hay un hombre y una mujer, un papá y una mamá. Porque ese es el lugar seguro
donde los hijos deben de nacer. Por eso los solteros tienen que cuidarse de andar teniendo hijos con todo mundo y Raimundo, porque los hijos merecen tener un papá y una mamá. Por eso debes de guardarte en pureza para evitar errores, que el día de mañana tenga que llorar porque no tiene papá, porque tú te comprometiste con la persona equivocada. El Señor vino a rescatar. Jesús no podía nacer, hermana, con una mamá luchona. Jesús tenía que tener papá, porque ese es el modelo de Dios, es el modelo que Él patenta. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. ¿Y de dónde lo saca? De sí mismo. ¿Hace dormir a quién? A Adán. Y crea el modelo perfecto de la familia. Y por eso Él se toma el tiempo de venir y de hablar con José para decirle, asume la responsabilidad y ten valor para salvaguardar la vida y la dignidad de María y de adoptar como tuyo al Hijo de Dios. Hermano, este es un tipazo. Este José es un tipazo. Es un hombre, hermano, que asume la responsabilidad. Ese es el plan de Dios para el hombre del hogar. El que asume la responsabilidad por la esposa y por los hijos. No importa que no estrene todos los años, pero mientras el hijo y la esposa tengan, es suficiente para él. Asume la responsabilidad. No dice, ay, si yo creo que ni es mío este bicho. Hermano, y dice que es cristiano usted. ¿Y usted qué le importa si es suyo? Si aceptó a esa mujer, ahora le toca aceptar a ese hijo. Y le toca asumir esa responsabilidad como padre. Eso es lo que dicta la Biblia. Dice que no le vino nadie a decir a José, el Señor le vino a decir, mira José, recibíla. No te hagas el de los panes, recibíla. Y el hijito me lo adoptás. ¿Y qué era lo que tenía José para darle, hermanos, a María y a Jesús? Solo su linaje y su ejemplo. Dos cosas importantísimas que todo hijo necesita. Necesita saber de dónde viene. El linaje, identidad, una persona que sabe de dónde viene. Y aquí, hermano, hay algo importantísimo. Nosotros somos una cultura bastante permeable, que por cualquier razón adoptamos cualquier costumbre de cualquier lugar porque nos gustó, hasta la forma de hablar. Ahí veo yo a mi hijo a veces actuando como otra persona que convive cerca de él, no le puede decir quién, ¿verdad? Ustedes van a intuir. Y la forma de hacer berrinche la copia. Entonces yo le dije, mira, le dije, yo quiero decirte que ese no eres tú, le dije yo. Ese es la otra persona. Tú debes de ser tú mismo. Si algo te molesta, si algo no te gusta, pero hazlo a tu manera. Enójate como tú quieres enojarte, habla como tú quieres hablar. Pero no copies lo que ves en alguien más porque está mal, porque no estás imitando algo bueno, algo positivo, sino algo negativo. Y se me quedó viendo, no sé si me entendió, ¿verdad? Pero se me quedó viendo profundamente. Y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, hermano, es importante que ese hombre, que esa mujer esté en el hogar, porque él viene a asumir la responsabilidad para salvaguardar la vida y la dignidad de esa mujer y de ese hombre. Esposo, ustedes están en el hogar para asumir la responsabilidad. No importa qué tan luchona sea su mujer y que le va mejor que usted económicamente. Usted tenga el valor de ser el hombre del hogar. Y decirle, vieja, yo sé que ganas más que mí, pero yo te quiero invitar, te quiero llevar a comer. Sí, no que, como ella es la que gana. Nunca ni un dulce le regala al gran tacañón, ni una su flor, ni un su chocolate. Cuando andan de novio, hermano, gran paja, ¿verdad? Que le dan chocolates, que le dan rosas, que le dan regalos. Solo se casan y ni flor silvestre le dan a la mujer. Y no porque no tenga, soy pobre. No, hombre, si por ahí hay varias hermanas por la calle que puede recoger. O voy hacia el campo, ¿verdad? Todo quiere, mire, ¿verdad? Creatividad. Pero a veces es por tacaño y le lleva flores silvestres teniendo para comprarle un ramo de rosas, hermano. Es tacaño. Asuma la responsabilidad. Gástese su dinerito en su esposa y en sus hijos.
Gáselo porque de todos modos lo guarda y se muere, ellos se lo van a comer. Entonces mejor disfrútelo con su hijo, con su esposa. Dice la palabra, el verso 24 del capítulo 1. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Se casó con María. Y cuando usted lee, bueno, Reina Valera dice se despertó y fue a hacer lo que el ángel le dijo, pero en el original es como se levantó, como cuando le dice, mire hermano, vaya a traerme tal cosa. No ha terminado de decirlo y allá va el diácono corriendo a traerlo. La actitud de lo que la Biblia está hablando es que precisamente cuando Dios habló con José, José se levantó automáticamente, fue donde María, habló con ella, la recibió como esposa y cuidó de ella. La implicación es que se levantó para obedecer la palabra de Dios, para ponerla en acción. ¿Recuerda usted a alguien que se levantó para huir de Dios? Pobre Jonás, ¿verdad? No ha de descansar. Mucho hablamos de él. Pero dice el capítulo 1 de Jonás que cuando Dios le dice, ve a Nínive, predica, dice que él se levantó. Como cuando alguien toma una acción, ¿verdad? Cae parado. Pero para salir en dirección contraria a hacer lo que el Señor no le había mandado a hacer. Pero la palabra está tomando esa forma en este capítulo 1 de Mateo para decirnos que José se levantó para poner en acción la palabra de Dios. Ahora sabemos por qué Dios quería que José fuera el papá de Jesús. Porque le iba a enseñar algo a Jesús que era necesario que Jesús aprendiera, y era obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe qué necesitan los hogares? Padres que se levantan para obedecer la palabra del Señor. Porque yo a veces me le quiero poner al brinco a mi esposo, hermano. No le vaya a decir porque no ha venido. Ya van a ir de chambroso más. Y cuando él me habla, hermano, no es que me hable a la fuerza, ¿verdad? O duro, sino que me recuerdo yo. Este es el hombre, este es el esposo, este es el padre. Y me sale con la Biblia a veces. ¿Y para dónde me hago yo? ¿Para dónde me puedo arrimar? Y digo, no, él tiene la razón. Él está parado en la palabra. Y aunque me quiere retorcer el orgullo, lo mejor que puedo enseñarle a Maika es que su padre y yo queremos obedecer la palabra del Señor. Y por eso Dios buscó a José. Porque en 2 ocasiones en el idioma original la Biblia registra que José se levantó para obedecer la palabra de Dios. La segunda ocasión es cuando el Señor le dice, vete y llévate al niño a Egipto porque se va a poner su vida en peligro. Él no se levantó, esperó a que amaneciera, ¿verdad? ¿A qué hora nos vamos, María? Dice la Biblia que automáticamente cuando el ángel habló con él, él se levantó y se llevó a su hijo y a su esposa a vivir a Egipto. Y dice la palabra, para que se cumpliera la palabra que dice, a mi hijo de Egipto lo llamé. Pero el punto es eso, es un hombre que se levanta para obedecer la palabra del Señor. Necesitamos hombres que se levanten para obedecer la palabra del Señor. Mire, les voy a dar un secreto, hombres, abran los oídos. No va a haber ni demonio que se le sujete, que no se le sujete, perdón, si usted está parado en obediencia a la palabra de Dios. Si quiere, escríbalo y lo pone en la refri, porque usted quiere ganar muchas batallas, pero no está vestido de obediencia a la palabra del Señor, y por eso su autoridad cae en el suelo, porque no tiene la autoridad de la palabra de Dios con usted. Así que este consejo, ¿verdad? No se lo voy a cobrar. Levántese para obedecer la palabra del Señor, para ser ese hombre de la casa. Porque cuando vemos a Jesús, Jesús se perdió a los cuántos años en el templo? A los 12. ¿Y qué estaba haciendo?
discutiendo con los maestros de la ley, preguntando y respondiendo. Y cuando ellos regresen, ¿por qué nos has hecho eso? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero yo quiero que entienda que todo lo que ves en Jesús hasta esa edad y hasta los 30 que Jesús inicia su ministerio es lo que José y María pusieron ahí. Es lo que papá y mamá enseñaron al Hijo de Dios, cómo le inculcaron la palabra del Señor, cómo le enseñaron a obedecer. Es que Jesús no, es que fue enseñado. Por eso Jesús nació como un bebé, porque iba a ser moldeado por la conducta de su padre, y por esa razón el Señor buscó a José y a María. Entonces, si usted quiere tener grandes hijos con un gran futuro, propóngase obedecer la palabra del Señor. Y ya el tiempo se nos fue, pero le voy a mencionar, hermano, lo demás porque ni modo, aguántese, ¿verdad? Si no se aguanta, ahí están las puertas. Verso 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella, esto está en PDT, hasta después que ella dio a luz un hijo, a luz a su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Y esto nos dice dominio propio. El hombre no estuvo con María hasta después que nació José. El hombre de Dios tiene que estar lleno de dominio propio. Deje de andar tentando aguado. Dígale al Señor que moldee su carácter. Si tiene muchas tentaciones, busque más de Dios. La oración del justo puede mucho. Y si usted sigue buscando, dice la palabra que el que busca halla, el que llama se le va a abrir. Así que si usted necesita ser fortalecido y adquirir dominio propio, busque del Señor y el Señor lo va a ayudar. Pero él tuvo dominio propio, él no se dejó llevar. Bueno, ya estamos aquí montados, ¿verdad? En el macho, ya somos marido y mujer. El compromiso ya lo podemos consumar. Digo esto, hermanos, porque si no lo entiende, si no está casado, aunque uno esté casado y embarazado, el deseo no disminuye. Es más, en el último trimestre es aconsejable que suceda la intimidad entre los esposos para ayudar a que el niño nazca. Pero José era un hombre con tanto dominio propio por la ayuda del Señor que no tocó a María hasta que nació Jesús. Eso para no permitir dudas en cuanto a la paternidad de Jesús. Para que nadie dijera, bueno, pero se casó, y José decía, sí, pero yo estuve con ella desde que no. Él mismo tuvo que haber dicho, yo toqué a esta mujer hasta que nació el primogénito. Porque aunque yo lo he adoptado, es mío y tiene todos los derechos de la primogenitura, como es el Hijo de Dios, tenía que respetar el hecho de no tocar a esa mujer mientras él estuviera ahí. Y esto hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Pero el tiempo ya es corto. Lo otro que quiero mencionar es en el verso 13 y 14. Después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Esto es un hombre que cuida la seguridad y el bienestar de su esposa y su hijo, incluso aunque esto le genere incomodidad en él. Y eso es lo que Dios quiere en los padres, que cuiden a sus esposas y que cuiden a sus hijos. Entonces Dios elige a José como el padre adoptivo de su hijo por su carácter, por su linaje, y por ello viene a hablar personalmente con él, porque Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer en un hogar seguro, con un papá y una mamá que estaban dispuestos a obedecer a Dios y dispuestos a servir a Dios. Iglesia, esto refleja por mucho el patrón que Dios quiere para la familia, en cuanto a hijos, en cuanto a padres y en cuanto a madres. Que esto nos sirva no solo para entender, bueno, no es casualidad que eso está ahí, sino para decir, ¿cuánto de eso hay en mí como esposa y como esposo? Todavía nos falta mucho que aprender. Yo quiero invitarles a estar sobre sus pies y que le demos al Señor el propósito de este y de otros muchos sermones,
ha sido unificar a la familia, ayudar a los esposos, a las esposas, a los hijos. Y que en esta oración le diga a usted, ¿verdad? La esposa le diga, Señor, ayúdame a ser una sierva como María. Y el esposo diga, Señor, ayúdame a ser un siervo como José. Porque esto va a colaborar, va a ayudar muchísimo en el hogar que nosotros estamos tratando de construir. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que dejaste en ella con el propósito de que aprendamos, de que inquiramos, Señor, en lo que ellos hicieron, en lo que ellos no hicieron y aprendamos de lo mejor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a formarnos como esa María, como una sierva humilde, una esposa dispuesta, una esposa que se guarda en pureza en su corazón, en su mente, para formar un hogar, para vivir con ese esposo, para cuidar de él en todas las áreas en que debe de ser cuidado, porque el esposo es una bendición que tú le das a las esposas. Los hijos son una bendición que tú das a los matrimonios. Gracias por elegirnos para ser mujeres, para traer hijos al mundo, no porque sea el trabajo fácil, sino porque es el privilegio que tú quisiste darnos, porque ese valor y ese coraje está en cada mujer. Haznos, Señor, conforme a tu corazón. Que nos vistamos de humildad para que esas relaciones de matrimonio trabajen mejor, funcionen. Que crezcamos como esposas, como siervas, como madres. Ayuda a los padres, Señor, a levantarse como hombres, a formarse como ese José, con un carácter, Señor, de cuidado, con un carácter de obediencia, con un carácter de prudencia, de sabiduría, para cuidar de esas esposas. Tu palabra dice que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Ayúdase a que esos hombres vivan, Señor, en rectitud, con sabiduría, para que sientan que esa esposa que ellos mismos están formando ha llegado como un fruto benevolente de bendición para sus vidas, para que se levanten como hombres del hogar, para ser el ejemplo, para inculcar respeto, obediencia, dominio propio a sus hijos, Señor, porque tanto papá como mamá son tan necesarios en el hogar, porque ese fue el diseño perfecto, el modelo patentado que tú has establecido para el hogar. Bendecimos, Señor, la vida de tu pueblo. Te pedimos que cada día tu palabra no solo nos exhorte, sino que nos ayude a procurar cambios para mejorar en todos los aspectos. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos pedido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Dele la gloria al Señor porque Él se la merece. Quiero darles solo algunos anuncios antes de cerrar este tiempo. El primero es que este domingo, justo este domingo, tenemos el Despertando con